Pues vamos a abrir el Nuevo Testamento por la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1 y leeremos los versículos 15 al 23. Después haremos una repetición de la lectura de 2 versículos solamente, que es en lo que se basará la meditación de esta mañana, pero para no cortar la idea he preferido hacer la lectura completa en primer lugar. Efesios capítulo 1, versículos 15 hasta el 23. Los que buscan en Biblias electrónicas seguro que son más rápidos, ¿verdad? Los que tenemos papel y tinta nos cuesta un poco más. Pero estamos listos, ¿verdad? Aleluya. Pues dice la palabra del Señor: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tenéis en el Señor Jesús y del amor que demostráis por todos los santos, no he dejado de dar gracias por vosotros al recordaros en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es un párrafo bastante amplio y me gustaría leer versículos 18 y 19. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón, para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Hermanos, cada vez que un creyente se pone a reflexionar en la vida que ha recibido, se tiene que gozar, se tiene que alegrar mucho. Y en la medida en la que pasa el tiempo y tenemos una relación correcta, sana con el Señor, pues ese gozo crece en nosotros. Hay una alegría muy grande en el sabernos perdonados, en el sabernos amados, en el sabernos acompañados. Y sin embargo, a veces perdemos fuerza y vemos como en nuestras vidas hay enormes altibajos de vida, ¿verdad? Y claro, normalmente solemos echarle la culpa a las circunstancias, a los problemas que ocurren en la vida, y mira qué problemas hay para echarles la culpa, ¿verdad? De hecho, es que las personas somos especialistas en buscar excusas, ¿verdad? Siempre hay alguien a quien echarle la culpa, siempre hay algo a quien echarle la culpa porque no podemos leer la Biblia un día y decimos es que hemos tenido tanto trabajo, hemos tenido tantas cosas que hacer que no me ha dado tiempo ni siquiera a leer un versículo, ¿verdad? Y orar, bueno, es que claro, si yo ya oro, voy en el coche y voy orando. De vez en cuando se cruza alguien delante de nosotros y le decimos, ¿pero qué estás haciendo? Pero después sigues orando, ¿verdad? Y así vemos constantemente como nuestras vidas de repente pues pierden un poquito ese tono músculo espiritual que es buscar al Señor cada día.
Pero eso sí, nos gozamos y decimos, Señor, somos perdonados y somos salvados y nuestra vida está en ti. Pero cuando se vuelve a cruzar el vecino del quinto, que tanto nos da la tabarra, cada día se nos olvida todo, ¿verdad? A veces, de una forma teórica, hablamos del gozo de la salvación, pero sin embargo, no siempre disfrutamos del gozo de la salvación. El apóstol Pablo, en cada una de sus cartas, desprende que es un hombre de oración. Es muy interesante, y lo he dicho muchas veces porque siempre me sorprende, es muy interesante que cada vez que escribe una carta, que comienza una carta, comienza hablando a los destinatarios de cómo ora por ellos. Y son siempre oraciones diferentes. Seguro que el Espíritu ponía en su corazón las necesidades por las cuales tenía que pedir, y por eso pedía por diferentes cosas. Y cuando escribe a los Efesios, dice algo muy interesante. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón o del entendimiento, como dice la Reina Valera. Es decir, está hablando a creyentes, es decir, no está hablando de la iluminación de la salvación. No es esto. Ellos ya han sido iluminados y han sido salvados. Pero sin embargo, en el corazón del apóstol está la preocupación para que sus hermanos de Éfeso tengan una iluminación, un espíritu de sabiduría. Dice, para que conozcáis, para que lo conozcáis mejor. Es decir, cuando creemos en Jesucristo, comenzamos un camino de aprendizaje y de conocimiento. Apenas cuando nos convertimos sabemos que tenemos una necesidad perentoria, que somos pecadores y que necesitamos ser salvados por Jesucristo. Solamente conocemos el hecho de que apenas conocemos un poquito de Dios. Y el apóstol sabe de la importancia, de la tremenda importancia de conocer de Dios, de cada vez conocer un poco más del Señor, de que nuestra vida vaya creciendo en el aprendizaje de cómo es Dios, de cómo actúa, de qué planes tiene. Todo eso es algo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, porque si no aprendemos esto, nos quedamos con el A, I, O, U. Es como si lleváramos a nuestros niños a parvulario y después del P3 y el P4, en el que se aprenden a sumar 2 y 2 y ya saben por fin que es 4, dijeran, pues ya sabemos bastante. O que supiéramos las 4 reglas, suma, multiplicación, resta, división. Pues ya hemos aprendido bastante matemáticas y nos echaran al mundo sabiendo las 4 reglas y nos daríamos cuenta que con el paso del tiempo sumar, restar, multiplicar y dividir es poquito, es muy poquito para la vida real. Y sin embargo, eso es lo que muchas veces hacemos los creyentes en nuestra vida espiritual. Conocemos la fe salvadora, sabemos que Jesucristo nos salvó, hemos encontrado que Dios nos ama, que está a nuestro lado y ya hemos terminado. Porque pensamos que con eso nos basta para vivir la vida espiritual. Y el apóstol Pablo dice, no, pido para que le conozcáis mejor. Y además dice, pido para que os sean iluminados los ojos del corazón o del entendimiento. Poned la palabra que queráis. Es decir, el apóstol está hablando a sus amigos efesios y les está diciendo, pido constantemente con vosotros para que cada día tengáis un concepto más claro de quién es Dios y de lo que Él quiere para vosotros. Lo que Dios quiere para vosotros. Es decir, Dios quiere nuestra salvación, sí. Y Dios quiere que seamos santos, sí. Pero quiere mucho más que eso. No porque Él lo necesite, sino porque nosotros necesitamos
lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso, cuando expresa de esta manera el deseo que tiene, les dice 3 cosas. Que vuestro entendimiento sea iluminado en 3 cosas. En primer lugar, versículo 18, para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado. Cuando nosotros conocemos al Señor, toda nuestra vida da un giro completo. Cada uno de nosotros tiene sus planes, tiene sus metas, sabe que quiere hacer una serie de cosas, quiere tener un trabajo, quiere tener un ministerio, quiere tener algo, y todo eso está dentro de sus planes, de sus ilusiones, de sus pensamientos. Y sin embargo, cuando nos enfrentamos al Señor y cuando conocemos de Cristo, cuando tenemos lo que se llama el nuevo nacimiento y somos transformados en nuestro estilo de vida, nos damos cuenta que eso es tan poquita cosa, que Dios tiene para nosotros unos planes tan preciosos, que Dios quiere hacer tantas cosas tan bonitas, y en la medida en la que vamos conociendo más del Señor, por eso es lo que hemos dicho al principio, en la medida en la que vamos conociendo más del Señor, descubrimos que hay una esperanza a la que somos llamados, que es una esperanza enorme, abundante, preciosa, y que llega a traer hacia nosotros lo más importante. Hay un llamamiento que es maravilloso, que llegará a completar todos nuestros deseos. Dios se ha comprometido con nosotros y por eso nos da esa esperanza preciosa. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En esa esperanza está la vida de transformación y de renovación que cada día quiere hacer. Es decir, Dios no ha dejado de trabajar en nuestras vidas cuando nos convertimos. Al contrario, este es solamente un principio, es un inicio de una obra que Él quiere hacer y está haciendo. No somos perfectos, ¿verdad? Pero es que Él dice que tiene un día, que es el día de Jesucristo, en el que todo estará completo. Es el día en el que recibiremos la herencia de gloria, en el que recibiremos toda la esperanza, en el que estaremos cara a cara, frente a frente a nuestro Señor Jesucristo. Eso será algo que completará todas nuestras esperanzas. Yo sé que muchas veces cuando una persona consigue algo que ha ansiado mucho, en ese mismo momento que lo recibe, se siente tan feliz. Si somos un poco caprichosos, más. Conseguimos aquel objeto añorado, nos hemos comprado por fin el coche fantástico que todos queríamos, y los hombres especialmente paso de los coches como somos, de verdad. Y por fin nos dan la llave nuevecito. Tenemos nuestro coche nuevecito y lo abrimos. ¡Ah! ¡Qué bien huele un coche nuevo!, ¿verdad? Huele a nueve. No, pero no solo a nuevo, es que huele bien un coche nuevo, ¿verdad? Y entras y te montas y te paseas por donde están tus amigos y sacas el hombro, ¿verdad? Sacas el brazo para decir, sí, Mica, ¿has visto qué coche me he comprado? Y estás contento, pero pasan 2 meses y ya no huele a nuevo. Y ya lo han manchado, ¿verdad? Y en cuanto le das el primer rayajo, y pasan unos cuantos meses más, y toda esa ilusión, incluso empiezas a mirar un coche nuevo que sale. Pero hace unos meses eras completamente lleno de alegría. Tu esperanza de coche nuevo se había cumplido totalmente. Porque esas son las esperanzas de las personas, las esperanzas de los hombres, que se diluyen en cuanto te das cuenta que lo que has recibido apenas tenía el valor que tú te creías. Eso es. Pero hay una esperanza que no nos defraudará en una eternidad completa. Es la esperanza a la que hemos sido llamados.
Hay una vida especial para vivir aquí en la tierra, en la que sentiremos el gozo de Dios de una forma maravillosa. Y esto que vivimos aquí es solamente un pequeño adelanto de esa esperanza. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, yo no me lo puedo ni imaginar. Yo he visto como algunas personas se han imaginado el reino de los cielos. En algunas películas incluso lo ponen. Siempre se imaginan praderas verdes con ríos en primavera y eso es todo. Niños corriendo, y eso es toda la imaginación que tienen. Pero eso es tan poca cosa, eso no deja de ser aún así una visión humana de lo que puede ser el cielo. A una niña le preguntaban, ¿tú qué crees que es el cielo? Pues que pueda comer helados todos los días, decía ella. ¿Verdad? Eso es para ella el cielo, porque era lo más bonito que se podía imaginar. Pero eso es una esperanza, que cuando te comes 3 helados seguidos, ya no puedes más. Y dices, qué aburrimiento de helado, ¿verdad? Y prefieres un bocadillo de jamón. ¿Entendéis lo que quiero decir? Las esperanzas humanas se deshacen en cuanto a las pruebas, pero la esperanza a la que hemos sido llamados, es una esperanza que no defraudará. Y por eso cuando un hombre o una mujer de Dios viven cada día en la relación con Dios y conocen de Dios y crecen en Dios y cada día buscan a Dios, el gozo de lo que es solamente un anticipo se mantiene vivo. El gozo de Dios, el deleite de los que nos habla el salmista de Dios, es algo que es precioso. Pero eso tienes que experimentarlo. Tienes que experimentarlo cada día. Y además, no solamente esa esperanza que se cumplirá, sino la seguridad de que se cumplirá. Hay un texto que para los estudiosos es uno de los textos fundamentales que nos habla de la seguridad de la salvación. Es Romanos 8:30. Dice el apóstol Pablo, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Hay una línea en la que el Señor nos dice una cosa. Si has sido llamado y has sido salvado, el final serás glorificado. A Dios no se le pierde nadie por el camino, porque Él es el buen pastor que está detrás de sus ovejas. Y cuando le sale una oveja, medio cabra, que a veces va un poco despistada, va y la busca, allí donde está. Si es oveja de Dios, dice Lucas que cuando la encuentra, no si la encuentra, dice cuando la encuentra, la recoge y la trae de nuevo al redil. Y esa es la esperanza maravillosa que tenemos. Y cuando nos olvidamos de estas cosas, no disfrutamos verdaderamente de la presencia de Dios. Porque si se nos olvida algo tan precioso, pronto decae nuestra fe, pronto decae. Y sin embargo, el Señor nos está diciendo, hay esperanza para ti. Quiero que vuestros corazones se iluminen, que vuestros pensamientos se iluminen con una esperanza. Algún día habré de contemplar tu rostro en esta tierra de los vivientes, dice el salmista. Algún día hemos de contemplar el rostro de Dios. Algún día hemos de contemplar el rostro de Dios en Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Algún día cara a cara estaremos delante de Jesús. Mira, no nos lo merecemos, pero es un don maravilloso del Señor. ¿Amén? Dice el apóstol Pablo, quiero que se ilumine vuestro entendimiento, vuestro corazón, con la seguridad de que hay esperanza. Y más todavía, no solamente hay esperanza, dice en el mismo versículo 18, ¿y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Si sería poco lo que acaba de decir de la esperanza, dice que esa esperanza viene acompañada con herencia. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, es decir, si nos hemos convertido al Señor, si somos hijos, somos herederos. Cuidado, herederos del reino de los cielos. ¿Os fijáis lo que está diciendo Pablo? Dice, si somos hijos de Dios, somos herederos. Dice, herederos de Dios.
Y esto me impresiona, coherederos con Cristo. El texto dice que hay alguien que nos deja una herencia. Cuando alguien ha recibido una herencia, lo primero que hacemos es, ¿y cuánto me toca? ¿O no? Ahora, no sé si alguna vez habéis recibido una herencia, pero lo digas más fuerte o más flojo por aquello de quedar bien o mal, pero lo que hay en tu corazón y a mí cuánto me toca. Y dice eso, viene el señor notario, dice, esto se reparte entre 4 y a cada uno le corresponde tanto. Digo, uy, qué bien, madre mía, qué herencia más guapa me ha tocado, ¿verdad? Pues eso no es nada, 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 nada. Porque lo que el Señor dice es que quiere que se ilumine nuestro corazón para que comprendamos no solamente que somos salvos y estaremos cara a cara delante del Señor, sino que vamos a estar en una disposición especial, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una herencia preciosa, que aquellos que han encontrado al Señor, han pedido perdón por sus pecados, han elegido a Cristo como Salvador y Señor, y se han entregado en sus manos, pasan de muerte a vida, de enemigos a hijos, porque antes éramos enemigos por culpa del pecado. Nos habíamos rebelado contra Dios, ¿verdad? Pero ahora, de ser rebeldes y enemigos, somos hijos y además herederos. Dios nos lo ha dado todo, todo, nos lo ha dado todo. Mirad, lo primero que nos ha dado es que somos justificados. Hemos sido justificados mediante la fe, Romanos 5:1, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, justificados, qué herencia más preciosa. Ninguno de nosotros será justo, ninguno de nosotros será bueno. Nuestras buenas obras, como dice Isaías, serán como trapos de inmundicia, como trapos sucios. Imagínate un trapo que tiene un mecánico y que usa para limpiar el motor. Y coges el trapo y lo tienes que coger así. Pues así eran nuestras buenas obras. Lo único que sirve es saber dónde está la chimenea y lo tiro para quemarlo. Así eran las cosas buenas que hacíamos nosotros. Trapos sucios, trapos de inmundicia, para tirarlos. Pero aquí dice, habéis sido justificados por medio de vuestra fe en Cristo. Esa herencia nos hace que delante de Dios seamos justos. ¡Qué herencia más preciosa! ¿No somos justos? Como decía mi profesor José Borrás, somos como si fuéramos justos, porque ya Dios no nos mira a nosotros, ahora mira a Jesucristo. Y cuando nosotros nos presentemos delante del trono celestial, no será Pedro quien saldrá a vernos, ¿vale? Eso es lo que dice la gente. No, no será Pedro. Y abrirá la puerta el mismo Señor Jesús. Y estaremos delante de Él. Y por su obra, por su muerte en la cruz, por su resurrección al tercer día, seremos herederos de justificación. Y Dios nos dará entrada, porque Él nos ha hecho justo. Y eso es algo que verdaderamente es precioso. Y además tenemos victoria sobre Satanás. Y esto también es importante. La herencia preciosa que nos ha dado es la de una vida victoriosa, victoriosa. Mirad lo que dice Colosenses 2:15, es otro de los versículos que me encanta. Dice, desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo, recordemos, no es por medio nuestro, siempre es por medio de Cristo. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Dios envía a Jesucristo y Él va adelante, Él camina adelante y nosotros detrás. Ese es nuestro puesto, nosotros detrásicos del Señor, ¿vale? Y vamos caminando, pero no somos de los derrotados, somos de los triunfadores, porque Cristo triunfó. Y triunfó sobre las huestes del enemigo, sobre el mundo, sobre el diablo y sobre los demonios. Y por eso Él ejerce de triunfador, Él es el capitán, y nosotros somos soldados rasos, que es de lo que se trata. Es de lo que se trata, soldados rasos, sencillos, sin importancia, pero detrás del Señor. Y detrás del Señor recibimos poder
para vencer al enemigo. Cuando estamos en Cristo, nuestra herencia es disfrutar victoria. Cuando estamos en Cristo y hemos sido salvados, le vemos venir y sabemos que las tentaciones que Él nos presenta no puede hacer otra cosa. Pero esas tentaciones en las cuales antes caíamos una y otra vez, nosotros ahora las comprendemos. Vemos la parte de atrás, vemos lo que significa aceptar esa caída, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos fuerza para decir, no, vete, Satanás. Igual que Jesús rechazó a Satanás en las tentaciones del desierto, ¿verdad? Mateo 4 o 5, no me acuerdo. Pues igual podemos hacerlo nosotros. Es verdad que muchas veces esas tentaciones son hechas de una forma muy sutil y nos engaña, pero cuando estamos en Cristo, cuando buscamos al Señor cada día, cuando conocemos a Jesús cada día, cuando nuestro corazón y nuestro entendimiento es iluminado por el mensaje del Evangelio, le vemos venir. Porque nuestra herencia está el vivir una vida de victoria. Si eres un creyente que siempre estás arrastrándote, siempre estás pensando mal, siempre estás cayendo en las mismas cosas, siempre estás pecando, háztelo mirar. Porque no es eso lo que Dios quiere. No es eso como Dios quiere que vivas. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Efesios. Tal vez en sus informes estaba que había hermanos que vivían de una manera pobre y triste. Bueno, por eso pido para que vuestro corazón sea iluminado, iluminado con el poder del Evangelio, en el que existe la capacidad de victoria. Esa herencia, eso que nos ha sido otorgado porque somos hijos, es victoria. No fue gratis, pero nosotros no podemos pagarlo. No podemos pagarlo, lo pagó Jesucristo, ¿vale? El Hijo de Dios encarnado, nuestro hermano mayor, y aún así me hace decirlo y me impacta. Decir que Jesucristo es mi hermano mayor me hace que piense que Él es demasiado pequeño. Pero Él entiende, ¿verdad? Pues somos herederos con Cristo, ¿verdad? Eso es precioso. Quiere que seamos, por tanto, iluminados con la herencia. Y cuando somos conscientes de que somos herederos, nuestra vida espiritual es mucho más firme, porque sabemos que podemos echar mano de una herencia que nos hace justos y que nos hace victoriosos. En último lugar, el apóstol Pablo pide iluminación de su entendimiento para los efesios en una tercera cosa, para que conozcamos, a ver si lo encuentro, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. El poder de Dios que obra en nosotros. El Señor obra en nosotros con un poder maravilloso, con un poder precioso. Y eso lo tenemos que conocer, porque muchas veces ni sabemos que existe esa capacidad, esa posibilidad de vivir rectamente por el poder que Dios obra en nosotros. Y cuando hablo de poder, yo personalmente siempre pienso en la incapacidad que tenemos a veces para realizar cambios profundos en nuestra vida. Pero lo peor de todo es que seguimos intentando nosotros hacer cambios en nuestras vidas. Cuando un creyente está en Cristo, es consciente de que hay cosas en nuestras vidas que no están bien. Tal vez hay una debilidad, hay un vicio, hay, no sé, un pecado repetitivo en el que caemos constantemente. Y por años, a veces, yo sé de personas que han peleado con ciertas debilidades y han intentado oraciones, ayunos,
ir a sitios especiales, como dicen los hermanos, que a mí me hace gracia, pastor, óreme. No sé qué conjugación del verbo orar es esa, lo de óreme, pero muchas veces me lo dicen, yo entiendo lo que quiere decir. Y estas personas que dicen pastor, óreme, de alguna manera lo que están intentando hacer es que la oración del pastor, porque piensan que tiene más, no sé, más poder, que esa oración va a ser capaz de sacarles de la situación de debilidad en la que se encuentran. La oración siempre tiene poder, pero los cambios profundos no los podemos hacer nosotros. Una vez más hemos de decir que el cambio de vida es el poder de Dios el que obra en nosotros. No es que nosotros no podamos hacer nada. No me gustaría que me malinterpretarais y pensarais que está diciendo el pastor, no os preocupéis, Dios hará las cosas, vosotros vivir como queráis. No, no es eso, no es eso. Por ejemplo, hay un versículo muy interesante en la que el apóstol Pablo habla. Es 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Dice, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es decir, el apóstol Pablo se ha esforzado más que nosotros. Ha trabajado duro. Ha trabajado en su propia vida y en su alrededor. El servicio que él ha hecho seguramente es uno de los servicios que, si hubiera que hacer un top de los hombres o de las mujeres que más han trabajado, él estaría en el top 5, seguramente en el top 3, porque como es bíblico nos parece que si le sacamos de ahí estamos haciendo algo que está mal. Pero bueno, de lo que se trata es de que no estoy llamando a la inactividad, que Dios haga lo que quiera y yo vivo como me da la gana, no. Pero lo que quiero decir es que son nuestras fuerzas débiles para efectuar cambios. Es solamente la fuerza de Dios. Cuando estamos tratando con un problema de nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luchar para vencer, pero dejar en las manos de Dios la obra que Él tiene que hacer. Y permitir que sea Dios el que trate con nosotros. Y orar y descansar en el Señor. Y me doy cuenta que muchas veces en el descanso en el Señor, en el estar quietos, como dice a Jeremías, estar quietos y conocer que yo soy Dios. No sé si lo decía eso Jeremías, no me acuerdo. Ese estar quietos, ese descansar en el Señor, ese esperar en el Señor, es algo que produce un enorme poder porque eso proviene de la confianza. Pablo le dice a los efesios que se ilumine vuestro corazón para que conozcáis que hay un gran poder de parte de Dios que en Jesucristo obra en vuestras vidas. Y tenemos que permitir que Dios obre en nuestras vidas. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Pero no será nuestra búsqueda, sino que será el poder de Dios. Claro, tú tienes que hacer tu parte, eso por supuesto. ¿En qué consiste nuestra parte? Nuestra parte es abrir nuestro corazón, permitir la obra de Dios en nuestra vida y confiar. Cuando está hecha esa parte nuestra, confiar. Es Dios quien va a obrar, porque hay un enorme poder de parte de Dios. Y cuando dejamos que Dios trate con nosotros, entonces vemos victoria sobre nuestras propias dificultades y sobre nuestras propias incapacidades. Solo Dios puede hacer grandes cambios en nosotros. El mayor de los cambios es la conversión. Nadie nada más que Dios puede convertirnos. Nosotros no podemos ser fieles al Señor, pero es el poder de Dios que obra en nosotros. Es el Espíritu Santo que viene a ti en el momento en el que te conviertes, que hace su morada en ti, el que te da las fuerzas cada día. Y por eso el Señor está diciendo, por medio del apóstol Pablo, tenéis que conocerme mejor. Muchos de vosotros, muchos de nosotros, nos hemos parado en algunos momentos de nuestra vida. No solo hemos dejado de leer la Biblia y hemos dejado de orar, incluso hemos dejado de estudiar, hemos dejado de leer buenos libros que nos hablan del Señor. Y en esa inactividad
hemos dejado de experimentar, de conocer un poco más cómo es Dios. Y cuando hemos parado, si fuéramos sinceros, descubriríamos que estamos peor que antes. Y por eso el apóstol Pablo lo que está pensando en sus hermanos de Éfeso es que desea que ellos puedan experimentar la vida espiritual de forma plena. Porque a veces no experimentamos la vida espiritual plenamente. Experimentamos solamente una porción. Hay personas que lo único que experimentan de Dios es que algún día se irán al cielo. Y luego aquí pelean, luchan, mienten a veces, hacen lo que pueden en sus fuerzas y ponen cara de santitos cuando vienen los domingos, ¿vale? Pero luego entre semanas son un desastre absoluto. Pero como nos salvaremos cuando lleguemos al momento, pues ya tengo bastante. Y hemos echado a perder nuestras vidas. Y hay otros que todo lo contrario, se esfuerzan en trabajar, se esfuerzan en servir, pero porque quieren ganar algo. No, aunque trabajemos no lo ganaremos todo, si es una herencia. Si es regalado, disfruta del regalo de Dios. Claro que tienes que servir, pero cuando lo haces por puro amor, ni te cansas. Ni te cansas, porque disfrutas de la herencia que Dios te ha dado. Por tanto, me gustaría llamaros a conocer más de Dios, para que algo tan precioso como es la riqueza, la esperanza, el poder de Dios, obren en nuestras vidas cada día. Riqueza, grandeza, poder, herencia. El Señor tiene todo eso. Dice a Malaquías, probadme y veréis si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros hasta que sobreabunde. Es una imagen tan bonita, es un poco sencilla, pero es como si miráramos al cielo y de repente una mano enorme descorriera un gran portón y de ahí cayeran bendiciones de una forma preciosa. Y dice el Señor, probadme, hijos míos, probadme y veréis que yo no soy un Dios tacaño, que yo no soy un Dios que se guarda nada para mí, que yo lo quiero todo para vosotros. Probadme, buscadme, conocedme, experimentar cada día un poco más de mí, orar un poco más cada día, buscar algo en un buen libro. El pastor Luigi seguro que os puede dar consejos de buenos libros que os van a bendecir cada día, aparte de la Biblia. La Biblia es el más importante, ¿vale? Pero conoced más del Señor, estudiad, leed, orad, ayunad, si es eso lo que el Espíritu os lleva. Y conoceréis cada día un poco más de Dios. En la medida en la que conozcamos un poco más de Dios, nuestra vida se fortalece, se establece y goza. Goza de lo que ya tenemos y goza de la esperanza de lo que algún día tendremos. Goza de la victoria sobre el enemigo y goza de la santidad que cada día se produce un poco más en nuestra vida. Eso es lo que ocurre, hermanos, cuando conocemos del Señor. Hay personas que no conocen al Señor y no tienen nada. Y cuando lo conoces un poquito, ese pequeño fogonazo inicial que es la conversión te llena de alegría. Imagínate cuando lo conozcas del todo. Imagínate cómo será. Mientras tanto, haz crecer en ti el conocimiento del Señor y la plenitud de Dios se va a instalar en tu vida y el gozo de Dios te va a traer alegría. Vamos a tener un momento de oración.